a todos ustedes. Le damos la bienvenida a esta sede de la Real Asociación de Hidalgos de España para celebrar hoy el 14º seminario organizado por la UNED y que forma parte del convenio que la Real Asociación de Hidalgos de España y la UNED tienen establecido para los cursos de máster en Derecho Nobiliario y Premial, Genealogía y Heráldica. Colaboración que ya lleva muchos años, desde luego más de 10 años, y de la que la Real Asociación pues está realmente satisfecha porque creemos que desde el punto de vista cultural le aporta grandes beneficios. El seminario de este año tratará sobre aires de grandeza, hidalgos ficticios y nobles de fantasía, un tema sin duda muy atractivo. Me acompañan en la mesa los profesores catedráticos, don Javier Alvarado y don Feliciano Barrios, a los que cedo la palabra para que también les den la bienvenida. Bueno, pues realmente yo ya no sé si empezar a hablar de mi tema o primero decir unas palabras de bienvenida, sobre todo, y de agradecimiento y felicitación, que creo que son las que se imponen. Agradecimiento y felicitación a la Real Asociación de Hidalgos de España por su generosidad para con este proyecto que comenzó hace muchos años en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la que yo no soy catedrático, sino que el catedrático es don Javier Alvarado. Bien es cierto que yo puse, digamos, la bola en marcha, hablando con él y diciéndole, ¿qué te parece, Javier, si hacemos esto? Pero el hacemos esto se quedó ahí, porque quien lo ha hecho todo ha sido él. Lo tomó con tanto gusto y lo tomó tan bien que con su enorme capacidad y con su mucha ciencia, a él se debe que todo esté en marcha, que todo esté funcionando en lo que fue un proyecto inicial en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. A él no le gusta que yo diga estas cosas, pero como decía San Pablo, la verdad nos hará libres, y la verdad es esta, O sea que este es un homenaje también a don Javier Alvarado, mi queridísimo compañero. La Asociación de Hidalgos ha sido muy generosa, como he dicho antes, pero la felicitación no es por su generosidad para con nosotros, que eso más que felicitación es agradecimiento. La felicitación es por la enorme labor cultural que está realizando. Yo conozco algo de las asociaciones de este tipo, y al decir este tipo lo tengo que meter entre comillas porque son de naturaleza muy distinta, que hay por Europa. Y yo no creo que en Europa haya ninguna asociación que esté realizando una labor cultural tan abierta, combinada además con una labor asistencial, pero sobre todo una labor cultural tan abierta, tan generalizada y, digamos, que tan generosa en cuanto a aportaciones. O sea que no me queda más remedio que extender esta felicitación a todos los miembros de la asociación, como no, a su directiva, a su presidente que está aquí, a su tesorero que está en primera fila, y no mencionaré más, aunque también veo al marqués de Casarreal, que también lo quiero mencionar con especial afecto, pero su labor es una labor muy, muy encomiable. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues colaborar en la medida de lo posible. ¿Desde qué punto de vista? Pues desde el punto de vista de la investigación. Y nosotros, mientras vosotros queráis, pues seguiremos en el mismo carro, tirando para adelante, trabajando y a vuestra disposición. Muchas gracias, y ya no sé si tengo que empezar yo con el mundo de la apariencia. Bien, yo... Bueno, sí. Buenos días y bienvenidos también a todos. Yo también quería mostrar mi agradecimiento a todos los asistentes, a los miembros de la Asociación Hidalgos que nos acompañan,
a los antiguos alumnos de este máster de nobiliaria y genealogía y, por supuesto, y muy efusivamente, a los que aparecen, los que vienen aquí por primera vez, los alumnos de esta última promoción y algunos otros alumnos de la UNED que están interesados por estas materias. Como ustedes comprenderán, después de 14 años, pues esto ha dado tiempo para que aquí se haya conformado un grupo de personas no solamente interesadas en estas materias, sino incluso que vean en este tipo de estudios pues algo más que un hobby, sino que es también pues una pasión, incluso para muchos es una forma de ver la vida, y en todo caso es lo que ahora se denomina en la UNED una comunidad de acogida. Es decir, que para estos alumnos que vienen por primera vez, insisto en que deben de ver a los demás, a los veteranos, como una familia en la que se comparten no solamente afectos, sino también en fin, afanes de tipo intelectual y sentimental. Y por lo tanto, pues también ruego a los veteranos que procuren que los que acuden por primera vez pues se sientan cómodos en esta ocasión. Pues como digo, 14 años ya son muchos y eso ha dado tiempo para que aquí pues se perciba que existen esta especie de lazos de amistad. No voy a insistir en lo que ya ha dicho mi compañero Feliciano Barrios sobre el agradecimiento a la Fundación Cultural Hidalgos de España y a toda su labor de apoyo a estas materias que no son tan comunes y tan queridas y que ha hecho que realmente esta institución, este edificio, esta sala sea realmente como sentirse en casa. Insisto, como sentirse en casa, e incluso sobre el cómo. Y sin más, pues quizá ya podemos proceder a la explicación. Bien, pues la apertura, como dice el programa, a modo de presentación del curso, El mundo de la apariencia, va a hacer el profesor don Feliciano Barrios Pintado, del que voy a decir únicamente algunas pinceladas sobre su trayectoria académica, que serán muy breves, además porque yo creo que todos los que estamos aquí conocemos al profesor Barrios. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y es catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones. Desde luego, un reconocido especialista en Historia de la Administración Pública de la Edad Moderna, de las instituciones nobiliarias y de la historia del derecho indiano. A lo largo de su vida ha desempeñado una gran cantidad de cargos relevantes. Voy a destacar que ha sido decano, hoy es decano honorario, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, es subdirector del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano y codirector del Máster en Derecho Nobiliario y Premial Heráldica y Genealogía, que es la causa de que hoy estemos aquí reunidos. Es además cronista de la Villa de Madrid. Supongo que le dará bastante trabajo porque es una villa muy activa y sobre todo por algunos empeñados en activarla más de lo necesario. Es miembro de diversas academias. Vamos a destacar que es académico de número de la Real Academia de la Historia, de la que actualmente es además el secretario. Es académico de número también de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Es además académico correspondiente de la Nacional de la Historia de Argentina y de la Chilena de la Historia. Sus múltiples méritos le han hecho acreedor de numerosas distinciones, entre las que cabe destacar el ser comendador de la prestigiosa Orden de Carlos III, poseer la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, comendador de la Orden de la Estrella Polar de Suecia y posee también la venera de la Orden Mexicana del Águila Azteca. Entre los reconocimientos científicos
Merece que se destaque el Premio Nacional de Historia del año 2009 por su participación en la obra colectiva El Rey. Recientemente, en el año 2016, recibió el Premio Nacional de Historia por su obra La gobernación de la monarquía de España, consejos, juntas y secretarios de la Administración de Corte. Es además Premio Nacional de Investigación Histórico-Institucional Francisco Martínez Marina. Sus publicaciones son evidentemente extensas, pero vamos a destacar el Consejo de Estado de la Monarquía Española, los Reales Consejos, el Gobierno Central de la Monarquía en los escritores sobre Madrid del siglo XVII, España 1808, el Gobierno de la Monarquía y así muchos otros. Yo quiero decir que este convenio con la UNED, si por parte de la UNED, como han dicho, están agradecidos a la Real Asociación, a la Fundación Cultural Hidalgos de España, nosotros lo estamos también, desde luego, en mayor medida, porque la calidad de estos profesores y la propia universidad, pues evidentemente es mucho mayor que la que pueda tener una asociación como la nuestra. Pero además es estupendo porque es un convenio en el que todos ganan y mucho. Y en ese sentido, pues que espero y deseo que dure muchísimos años más. Bueno, y con esto cedo la palabra a don Feliciano Barrios. Pues muchísimas gracias, presidente, y no reitero mi agradecimiento, pero ahora simplemente por estar invitado, ¿eh? Y eso es que nuestro amigo Javier Alvarado me dijo, haces tú una especie de introducción al curso. Y como yo estoy siempre a sus órdenes, pues aquí estoy, haciendo una introducción al curso. Este curso era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque en todos los aspectos de la vida, y también en este campo que a nosotros nos interesa, es importante estudiar la transgresión. No solamente lo que podemos llamar el orden legal que rige un aspecto de la vida, sino cómo muchas veces ese orden legal se rompe y cómo se rompe y qué consecuencias tiene esa ruptura. La transgresión. Cuando estudiamos la carrera de Derecho, estudiamos el ordenamiento civil, el ordenamiento administrativo, las leyes de enjuiciamiento, pero nos encontramos con el derecho penal y con una ley de enjuiciamiento que es la criminal. Y ahí está justamente la percepción de que hay un mundo de la transgresión. Y cuando estudiamos el derecho administrativo, junto al orden que rige la vida de las instituciones, nos encontramos con que hay también un corpus de sanciones. Entonces, este corpus de sanciones administrativas, junto al derecho penal, habla de la transgresión del ordenamiento. Pues en este mundo que nosotros nos vamos a mover, que es el mundo de hidalgos ficticios, de falsos hidalgos, de falsos títulos, de falsedades en general, tiene mucho que ver con la transgresión del ordenamiento, sobre todo en el pasado. El presente es un mundo completamente distinto, pero en el pasado, y lo sabe muy bien esta asociación de hidalgos, vemos a los fiscales del rey perseguir a todos aquellos que pretenden empadronarse como hidalgos. Pues claro, los fiscales del rey no quieren padrones largos, quieren padrones cortos, porque la fiscalidad está por medio. Entonces, yo he elegido unas cuantas palabras que quieren ser, pues, una introducción general a lo que, digamos, engloba todo el asunto, que es la apariencia. El vocablo apariencia nos va a conducir a realidades diferentes en sus también diferentes acepciones. Tres de ellas nos interesan y verán qué curioso cómo el mundo de las acepciones en un diccionario se puede comunicar de una manera tan clara. Según el diccionario de la Real Academia Española, la primera acepción de apariencia es aspecto o parecer exterior de una persona o cosa. La segunda acepción es verosimilitud, probabilidad. Y la tercera, cosa que parece y no es.
Y aparentemente es esta tercera, cosa que parece y no es, la que nos puede interesar de entrada. Pero lo cierto es que el proceso que se produce en la falsa asunción de una condición es la voluntad de pasar de la tercera a la primera sin que podamos desechar la segunda. O sea, cosa que parece y no es, el que parece y no es, quiere pasar a la primera, aspecto parecer exterior de una persona o cosa, porque en la primera no hay sospecha, en la última lo que hay ya es negación. Entonces tenemos las tres acepciones. Y claro, se pasa por la segunda, verosimilitud, probabilidad. Y luego veremos un poco de las probabilidades, pero desde luego lo que desea el falsario es que parezca verosímil su situación. Y por eso va a luchar. ¿Lo va a conseguir? No. Yo creo que lo consigue muy poco, pero también eso lo veremos después. Así nos encontramos con que estamos ante una situación clarísima en que se trata de asumir una condición que no se posee. Hace algunos años, por empezar ya con un caso, no un caso práctico, porque es mucho decir, pero que sí nos significa lo que es este mundo, hace algunos años un empresario español, persona prominente, ya nos ha abandonado, me manifestó que un genealogista que trabajaba para él le había asegurado que descendía de los monarcas godos. Incluso me habló de que descendía de Recesvinto. Yo le aseguré que era posible, efectivamente, ¿por qué no va a descender de los monarcas godos? Cualquiera de nosotros lo podemos hacer. Era posible, incluso, y aquí entra la segunda acepción, pues tenía ciertas probabilidades de que así fuera simplemente por el efecto multiplicador de las generaciones, pero que desde luego era indemostrable, según aprecié en su cuadro genealógico. Él me dio su cuadro genealógico y don Jaime Salazar, que está con nosotros, y yo pues tuvimos la ocasión de examinarlo y hacer unas anotaciones a aquel cuadro que él recordará, y no me desmentirá, que estaba bastante bien hecho, ¿eh? Pero este señor que me presentaba un cuadro genealógico que un genealogista le había dicho que él descendía de los reyes godos, tenía una genealogía estupenda, porque por su sexta abuela enlazaba directamente con la Casa Real de Castilla. Bien es cierto que por la mano izquierda, pero a él no le importaba lo de la mano izquierda, no solamente no le importaba, sino que me dijo que le gustaba más descender por la mano izquierda que por la mano derecha, que lo encontraba mucho más divertido, ¿eh? O sea que, como vemos, cómo juega muchas veces, él no pretendía nada, pero sin embargo sí pretendía el que le hacía la genealogía, ¿eh? Lo estaba induciendo a que apareciera como algo raro. Entonces cuando me dijo doña Carmen Iglesias, era entonces yo subdirector del Centro de Estudios Políticos, despachando con ella, que era la directora, me dice, oye, me ha dicho mi amigo, puntos suspensivos, que desciende de Recesvinto. Digo, pues como tú y como yo, a lo mejor. Digo, y si nos asomamos el balcón, el señor que pasa por delante a lo mejor también, ¿eh? Bien. Pero lo que más nos interesa son las acciones de aquellos que caben en la tercera acepción, cosa que aparece y no es. Y antes de entrar en el asunto, vamos a visitar el diccionario llamado de autoridades en su tomo primero, editado en Madrid en 1726, donde se nos ofrece una definición que yo encuentro deliciosa y que nos va a ser de gran utilidad. Dice el diccionario de autoridades: apariencia, exterioridad y lo que se representa a la vista, que muchas veces suele ser diverso de lo que se ofrece a los ojos, como la manzana, que siendo podrida por dentro, se ve sana y hermosa por fuera. Esta definición nos va como anillo al dedo, porque vamos a ver
las manzanas. ¿Y qué manzanas? Y es que efectivamente, de alguna manera, nuestros hidalgos ficticios y nobles de fantasía son manzanas averiadas. Son manzanas averiadas, que muestran un exterior sano, pero su avería estaría en su condición de falso noble o en llevar un título que no le corresponde, aun siendo auténtico, otras veces no lo es, o que ese título lo haya conseguido con falsedad o de forma venal, que también ocurre, y con intervención de jueces y funcionarios. A todo lo cual debemos añadir aquellos que forman parte de órdenes espurias de apariencia nobilica y que todos conocemos. Conocemos a varios amigos nuestros que están en órdenes que Dios las ampare verdaderamente, porque desde lejos huelen fatal, ¿no? La falsedad en el campo de la nobleza fantasiosa, como me gustaría llamarla, nace con el propio hecho de la distinción de estados. Pero sin embargo, no va a desaparecer por motivos de vanidad cuando el ordenamiento jurídico consagre la confusión de estados con la Constitución de Cádiz, primero, porque claro, no hay más confusión de estados que cuando en la Constitución de Cádiz dice que todo el mundo pecha por igual. Si ya no hay distinción entre pecheros y no pecheros, pues la distinción de estados está bien. Y luego los decretos, los reales decretos de la reina gobernadora y los promulgados en el reino efectivo de Isabel II. Todos ellos nos conducen a la confusión de estados. He hablado en plural y les voy a contar a ustedes una anécdota personal. Yo, cuando leía el decreto de confusión de estados, pues claro, el decreto es singular y yo buscaba un decreto de confusión de estados. Y en el Departamento de Historia del Derecho de la Complutense tenemos a una profesora del mismo, la profesora Losa, que lo conoce muy bien. Pues es un departamento riquísimo del cual yo tuve el honor de ser bibliotecario muchos años y que cuidé muchísimo. Luego me fui de ese departamento y ya no he vuelto, pero mientras yo estuve, desde luego lo mantenía al día. Pues en esos anaqueles preciosos estaban los decretos del rey nuestro señor y de la reina nuestra señora y por supuesto de la reina gobernadora, y yo buscaba un decreto de confusión de estados y no lo encontraba. Digo, no lo encontraba decretos que hacían referencia a cambios importantísimos que de hecho lo significaban, pero yo un decreto no encontraba. Y entonces fui a hablar con don Dalmiro. Me senté al otro lado de la mesa y yo nunca soñé con que yo iba a ocupar algún día el otro lugar, que lo iba a suceder como secretario de la academia. Y le dije, don Dalmiro, es que usted habla del decreto de confusión de estados y yo no lo encuentro. Digo, mire, me he matado con las colecciones de reales decretos. Y me dice, no lo busques, sí que son muchos. Digo, pues ¿por qué utiliza usted el singular? Dice, porque para escribir es mucho más elegante. ¿Increíble o no? Bueno, sería sin embargo en la época moderna, aunque los falsarios nacieran con la propia distinción de estado, sería en la época moderna cuando la presencia de falsedades en este campo llega a su punto álgido. Abarcan principalmente al estado noble, pero también al clero, de la manera que veremos. Y aquí deberíamos movernos en lo que puedo calificar como tres grandes escenarios de la falsa apariencia. Y los tres grandes escenarios de la falsa apariencia los van a tener ustedes en las distintas conferencias. Esto es simplemente un caramelo inicial, pero es un caramelo, digamos, de poco dulzor. El dulzor de verdad lo van a encontrar ustedes con estos magníficos conferenciantes. ¿Qué tres escenarios? Pues el primer escenario son los empadronados como hidalgos sin serlo. Afán que tenía claramente unos fines fiscales y en menor medida
la búsqueda de privilegios jurídico-procesales, sobre todo eran fiscales. Y la vanidad, según mi criterio, yo no sé si tú estarías de acuerdo conmigo, está en un segundo plano. En este momento, la falsedad no se sigue tanto por la vanidad como por meterse en el padrón y estar exentos. Eso es lo que ocurre. Hay otras falsedades muy interesantes que están por estudiar y que yo de luego ya no voy a estudiar, que es cómo en los libros, en los cuadernos de Dedmeros, los excusados tratan de no estar excusados. Y entonces la falsedad de los excusados es curiosísimo, porque lo que falsean es el dinero de sus ingresos, para pasar del primer lugar al segundo o al tercero y ya no ser el excusado. Porque el excusado era especialmente vigilado. Bueno, el excusado era, ya lo saben ustedes, en los diezmos, el que pagaba mayor impuesto, mayor cantidad por el diezmo, en lugar de pagar a la iglesia, pagaba la corona. Con lo cual, la corona vigilaba al excusado, pero ya no vigilaba al segundo ni al tercero, pero sí al primero. Entonces, hay falsedades para no estar el primero. Y decir, no, si yo pues tengo unos ingresos menores, a mí no me metas como excusado. Bien. Como digo, en estos empadronados sin serlo, pues la vanidad jugaría, a mi parecer, un papel secundario. Para otros aspectos también, pues sí eran importantes, ¿no? Pero era más importante no pagar, no pechar, que armas poner y pintar. El segundo gran escenario sería los cruzados en algunas de las órdenes militares españolas, o en la de Cristo, o en la de San Juan de Jerusalén, con pruebas dudosas o claramente falsas, utilizando para ello distintos medios, como les van a explicar a ustedes con todo detalle. En el siglo XVIII también sucedería en algunos casos con la real y muy distinguida orden de Carlos III, que exigió pruebas de nobleza para su ingreso hasta 1847. Y finalmente, otro gran escenario, luego ya les diré que estos escenarios no son los únicos, sino a mi parecer los principales, es la aportación, y aquí hay de todo y en una abundancia increíble. Es la aportación de documentación falsa o de declaraciones no veraces, es lo más general, en los expedientes de limpieza de sangre para formar parte de aquellas instituciones eclesiásticas que requerían la condición probada de cristiano viejo. Todo el mundo, aquel sacerdote que quería integrarse en un cabildo o que quería participar en ese órgano, que además estaba normalmente muy bien retribuido, pues claro, tenía que hacer el expediente de limpieza de sangre cuando había que hacerlo, que no siempre había que hacerlo, y entonces ahí nos encontramos muchísimas falsedades que los estudiosos de la Inquisición pues conocen muy bien. Como he dicho antes, aun siendo estos tres campos los principales según mi criterio, no son ni mucho menos los únicos. La Edad Moderna contempla el nacimiento de la sociedad cortesana. Y esto tiene mucho que ver con la apariencia. Esto lo sabemos muy bien desde la obra de Norbert Elias. Norbert Elias escribe La sociedad cortesana y con su obra abre un campo de investigación, un campo de conocimiento verdaderamente increíble, que en España pues ha tenido unos discretos cultivadores, entre los que me cuento, y una escuela verdaderamente admirable, que es la escuela del profesor Martínez Millán, que ha estudiado prácticamente pues, la totalidad de las casas reales hasta la de Felipe IV. Yo el próximo lunes voy a presentar los 4 volúmenes últimos de la casa de Felipe IV. Cada volumen tiene más de 1000 páginas, son 7 volúmenes. Entonces, la sociedad cortesana la conocemos ahora
muy bien, sobre todo en la época de los Austrias. Y la corte es el mundo también de la apariencia. O sea que la apariencia como fenómeno es un fenómeno cortesano. La vida de la corte, también cortesano, mejor dicho. La vida de la corte no es otra cosa que una gran representación. Y claro, donde aparece la representación, donde aparece el concepto de drama, donde aparece el concepto de comedia en el teatro, ahí hay apariencia. Pues también la corte es un mundo de apariencia. El ceremonial de corte es un teatro de apariencias, verdaderas o falsas, pero ahora eso es lo de menos. Sin embargo, en este mundo de la corte, que es un mundo nobiliario en gran parte, por supuesto, me estoy refiriendo a los criados de escaleras arriba, nos encontramos que la alta servidumbre áulica es donde menos falsedades se aprecian, al menos en los siglos XVI y XVII, que es el mundo de nóminas que yo conozco bien, repito, de los criados de escaleras arriba y muy significativamente de los altos oficiales palatinos y los cortejos, las comitivas de gentiles hombres que acompañan al monarca. Y es que la apariencia en palacio tiene otras características en las que no me puedo detener ahora. El ceremonial político-administrativo, aunque en él no juega la variante de falsedad, digamos en lo personal, es también un mundo de apariencia, donde prima lo institucional, pero también aparece lo personal, siempre oculto en un conflicto de derecho de las instituciones en defensa de sus preeminencias, pero también es un mundo de apariencias. Y también en este mundo de discusión, de problemas, de enfrentamientos institucionales en el gobierno de la monarquía, aparecen las falsedades, porque las instituciones, en defensa de sus derechos, no tienen ningún empacho en exagerar e incluso en inventar. Entonces, como vemos, la apariencia, la transgresión, la falsedad, la exageración se da también en las instituciones, y esto lo encuentro interesante. Pero volvamos a ese mundo que a nosotros nos interesa más. Estamos en la Edad Moderna. Llevar una cruz de las órdenes militares al pecho en los siglos XVI o XVII, o una miniatura de la Orden de Carlos III, o una miniatura de las órdenes militares en el XVIII, en que se dejan de llevar, como se hacía tan generalmente en el XVI y XVII, las grandes cruces en el pecho, era un símbolo de especial distinción dentro del Estado noble. Y no importaba falsear lo que fuera para cruzarse en ellas, como les explicará. A este estado de cosas colaboraban, según sospecha muy difundida, las propias instituciones encargadas de filtrar los expedientes y velar por la pureza nobilica en los ingresos. Bueno, don Manuel Ladrón de Guevara está en primera fila y lo que yo encuentro como una sospecha, pues él me lo podrá de alguna manera asegurar. Mientras que la falsedad aparece amparada por las instituciones encargadas de velar por la pureza, digamos, en los expedientes de órdenes militares, sin embargo, no he encontrado yo venalidad, o una venalidad clara o generalizada o importante, en las actividades de los fiscales del rey en la persecución de los falsos hidalgos empadronados. Eso me parece a mí. Eso me parece a mí. ¿Y qué ocurre en el Consejo de Órdenes? Pues la sospecha de Quevedo es tremenda, porque en la libra de los consejos de España dice nada más y nada menos: el de órdenes, por dinero, aprobara las pruebas de Lutero. Claro, esta afirmación tan tajante es terrorífica respecto a la venalidad del Consejo de Órdenes. Yo la creo exageradísima.
Sí, pero lo que tenía era una boca y una lengua verdaderamente envenenada y algo debía. Bueno, algo debía, no, algo había. ¿Qué pasó en la edad contemporánea, cuando ha triunfado la confusión de estados? ¿Desapareció la nobleza ficticia o las órdenes de fantasía? No. Este fenómeno aparece ahora ya despojado de los beneficios inherentes a la pertenencia al estado noble que se tenía en el antiguo régimen. Ya no tienen los hidalgos, cualquiera que sea su condición jurídica ahora desde el punto de vista del ordenamiento público, ninguna ventaja, ni fiscal ni jurídico-procesal. Entonces, ya ahora mismo en este momento ya no hay fiscales del rey, con el ojo puesto. El erario público ya no tiene interés en el asunto, pero la apariencia persiste. Y entonces la apariencia ahora persiste, pero unida a uno de sus elementos permanentes y despojado ya de los demás, la vanidad. La vanidad omnipresente. Una vanidad nobiliaria que a los ojos de don Francisco Silvela, por cierto, yo tengo el alto honor de llevar la medalla número 5 de la Real Academia de la Historia, que llevó él también, y que es autor de un pequeño tratado delicioso que yo le recomiendo, si no lo han leído, sobre la cursilería. Y entonces, en este tratado delicioso, magnífico, por su concisión, pero por su certeza en todas las afirmaciones, para don Francisco Silvela, a aquellos que aparentan una nobleza que no poseen, o que llevan un título al que no tienen derecho, son verdaderos cursis. Son los cursis, por antonomasia. Hoy pocos hacen alarde de hidalguía, entre otras cosas, porque la generalidad de la gente no sabe de qué se trata. Algunos también conocemos, varios, llevan falsos títulos, otorgados por monarcas sin trono de antiguos reinos caucásicos, o de ignotos reinos africanos, pero el interés ya de la gente es absolutamente mínimo. Pero este afán de parecer hidalgo, o llevar un título falso, o estar integrado en una orden también falsa y de fantasía, es un esfuerzo inútil que yo nunca he comprendido. Y muchas veces he comentado con personas de mi cercanía que saben muchísimo de esto, que saben muchísimo más que yo de esto. Es un esfuerzo inútil y, como sabemos todos, los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía. Y es que en los cerrados círculos donde esto importa, todo el mundo sabe y distingue lo falso de lo verdadero. Que un tipo se titule con una gracia nobiliaria, vizconde, conde, marqués, incluso duque, bueno, hemos conocido un duque, falso, si el mundo donde eso importa, todo el mundo sabe que ese conde, ese varón, ese vizconde, ese marqués, ese duque es falso. ¿Por qué lo hace? Pues yo creo que interviene también aquí un poco el elemento psiquiátrico. El elemento psiquiátrico, porque si no, no es comprensible. Claro, en esta asociación de hidalgos se sabe las pruebas que son buenas y las pruebas que no son buenas. Cosa distinta es que muchas veces se exageren las exigencias, pero eso es otra cosa. Bueno, yo he conocido un caso verdaderamente cómico. Un primo mío vivía, él vive en la misma calle, la calle San Torcuato de Zamora, donde vivía nada más, nada menos que el que se decía ser emperador legítimo de Bizancio. Que hace falta, ya puestos, o para qué se va uno a privar, Claro, Porfirio Eugenio. Algunos de los que estamos aquí, pues conocimos a un entrañable y muy querido amigo entre nosotros, y digo lo de entrañable, amigo y querido, de verdad, un personaje único, hoy desaparecido, que se hizo fabricar un collar de la insigne orden del Toisón de Oro, y a un
a un amigo y un académico que está aquí presente, que le dio como razón de poder lucirlo, lo lucía en su casa, naturalmente, en el pasillo, le dijo que lo podía llevar porque pertenecía a una asociación de amigos del Toisón. Claro, no está nada mal, todo esto es cierto, vamos, la persona que se lo dijo es don Jaime Salazar, o sea que no... Pero además este mundo de falsas apariencias ha sido un gran negocio, y ha sido un gran negocio en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea. ¿Por qué? Pues porque en la Edad Moderna, y les hablarán de ello sin duda, había verdaderas agencias de personas dedicadas a falsear. En la Edad Moderna. En la Edad Contemporánea habría mucho que hablar de los reyes de armas. Muchísimo que hablar de los reyes de armas, pero yo creo que la piedad se impone en este caso. E incluso, pues, despachos de abogados. Yo he conocido un piso de la avenida de Oporto, cercano a la plaza elíptica, que era conocido ese piso como la Cancillería de Oporto. Pues de esa Cancillería salían todo tipo de documentos luego utilizados en pleitos nobiliarios, algunos con éxito, y la documentación era una documentación muy bien hecha, porque la gente que la hacía sabía mucho. Les perdió que se les fue la mano, porque cuando tenían que hacer un enlace, en lugar de hacer un enlace pues con un caballero de la Orden de Santiago, una persona, un hidalgo sin duda bueno de un pueblo de Extremadura, o tal y cual, no. Ellos enlazaban con príncipes de la nobleza negra, con varios papas en su genealogía, con pares de Francia, con la alta nobleza alemana, no se paraban en barras, ¿no? Entonces vendían unos cuadros genealógicos que eran increíbles, porque te encuentras pues, a una pobre señora de un pueblo de Extremadura, de familia hidalga, enlazada pues, con un príncipe Doria, o a otro tal, con una princesa, con una Doria, con una Doria Pánfili, con una Paleavicini, o con una Boncompagni Ludovisi, con toda Sanfasón. Y eso fue, a mi parecer, entre otras cosas, lo que les perdió. Pero, además, en el mundo de la apariencia, lo que se dice ha de ir acompañado de lo que se hace. En una palabra, hay que tener maneras o aparentarlas. Y este sería, porque va avanzando el tiempo, el último punto que me gustaría tocar. Nos dejó escrito Erasmo en la Civilté Podil que para quienes son de buena cuna es vergonzoso no tener maneras que se correspondan con su noble extracción. Esto lleva a tener maneras forzadas o aparentar lo que no se es, que también es un tipo de falsedad. Pero en este campo es muy difícil enjuiciar, pues todos nosotros, de alguna manera, aun sin querer aparentar lo que no somos, actuamos en sociedad forzando muchas veces la cortesía, diciendo lo que no pensamos, ocultando muchas veces nuestros verdaderos sentimientos. ¿Simplemente por qué? Pues simplemente para hacer la vida más fácil a los demás. Entonces, esta sería la última vertiente de la apariencia. En todo ello, ¿qué nos encontramos de forma omnipresente? La vanidad. Pero la vanidad, primero, oculta detrás del afán de la ventaja jurídico procesal, fiscal, después la vanidad desnuda, y todo ello también empapado en el negocio de algunos desaprensivos que no tienen ningún problema en que alguien que no es parezca ser. Muchas gracias.
Si alguien quiere hacer alguna pregunta, disponemos de unos minutos. Un tema desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico, las personas que utilizan títulos que no existen, teóricamente, yo no soy jurista, deberían de tener, deberían ser penalizados o de alguna forma. Pienso que algo se tendría que hacer en ese aspecto, porque es un derecho real, al fin y al cabo. Hoy el Yo ordenado. entiendo, vamos, y corrígeme si me equivoco, yo tengo entendido que en Francia, que es una república, mantiene muy bien esto de los títulos, y estas cosas de utilizar títulos que no existen está bastante. Sí, pero no por la vía de defensa del título, sino por otra vía en Francia. Pero en España el ordenamiento es un ordenamiento que mira para otro lado en este aspecto. Hay gente que lleva títulos sin tenerlos que llevar, que lo lleva, que lo ponen en las esquelas del ABC con una tranquilidad tremenda, que yo conozco varios, que utilizan tarjetas y reparte las tarjetas, y esto solamente ante los tribunales es atacable desde el punto de vista de un perjuicio personal por parte de alguien. Pero así, acudir a los tribunales porque alguien se titule duque de tal, pues los jueces, yo no sé. Bueno, es que esto quizás se tendría que hacer de oficio, ¿no? Acudir nadie. No, pero el oficio, los magistrados están para otras cosas. No, pero quizá la Diputación de la Grandeza, o no digo eso, o cualquier otra institución, no sé. Sí, bueno, la Diputación de la Grandeza bastante tiene con defender que sigan vigentes. Muy bien. Don Jaime. Antes existía en el Código Penal un artículo que tipificaba como delito el uso de título falso. Pega, por favor, pega. El artículo desapareció. El señor Moreno de Boleda no me va a oír ni a oírse ni a morir. Antes, como digo, estaba tipificado. Una reforma del Código Penal que se hizo hace muchos años suprimió esa tipificación. Sí, pero él me ha preguntado el momento vigente. Ahora mismo, solamente si alguien se siente perjudicado personalmente puede acudir a los tribunales, y el desinterés es absoluto por parte de los jueces. Entonces, ¿qué querías? Muy interesante conferencia de introducción, porque has tocado todo sin profundizar para no quitar después a los demás su trabajo que habían hecho. Muy interesante. Hay una apariencia que me acaba de venir al vuelo antes que se me olvide, que es la apariencia de tarjeta. Uno de los problemas de todas las corporaciones inmobiliarias es la gente que entra, se saca, pone su tarjeta, se pone la cruz, pone el emblema y no vuelve a aparecer. Es decir, ese se puede decir que tenga pruebas para poder ser noble, es un vanidoso, solo le interesa la apariencia, la tarjetita, nada más, y luego no asiste ni va a ningún sitio. Exacto. O gente, querido Marqués, en que se saca un título y luego no lo utiliza. Sí, también. Y no solamente no lo utiliza, sino que si lo presenta con el título, pues casi le molesta. Y dice, oye, aquí no. Yo a los títulos los presento siempre por el título, por el que más me gusta, generalmente cuando tienen varios. Pues nada, muchísimas gracias.